Con un amén iniciamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Respondió entonces Pilato: ¿luego eres tú un rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? A la verdad. Amén. Puedes sentarse. Padre, gracias te damos, Dios. Háblanos, Señor, en esta noche, Dios. Santo eres tú, Dios. Santo Dios. En esta ocasión Jesús se aparece con todas las características de un rey. Es de la descendencia de David, por lo tanto tenía derecho a poder reinar. Y en ese momento su pueblo no tenía rey, sino que estaba siendo sometido por los romanos. Y en un momento donde el pueblo estaba cautivo, se levanta una persona con mucho liderazgo y todos pensaban que ese iba a ser el rey que iba a restaurar la nación. Y ese rey tenía dos cosas muy interesantes: que Jesús multiplicaba la comida y sanaba a los enfermos, y la gente le seguía porque hablaba con autoridad y con sabiduría. Y un rey que puede multiplicar la comida, en ese pueblo entonces no habrá hambre. Un rey que puede sanar a los enfermos, un rey que puede levantar a los muertos, ahí ya no habría problema ni de enfermedad ni de muerte. Y Jesús representaba la solución perfecta para Israel, porque todos los problemas que ellos tenían, Él podía o tenía las condiciones para solucionar. Y como mucha gente le seguía, si Jesús se levantaba y convocaba a esas personas para enfrentar a los romanos, iba a tener mucha aceptación, porque eran muchas las personas que Él le seguía. Y muchos, cuando vieron que Él caminaba con tantos seguidores, y el saber que Él era descendiente de David, comenzaron a proclamarlo como rey. Y Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ellos sabían que Él era de la descendencia de David, y ya había sido profetizado que en el reino de David uno se va a sentar eternamente y que su reino no tendrá fin. Por lo tanto, Jesús era el fiel cumplimiento a estas profecías. El rey perfecto. Y cuando alguien comienza la gente a seguirlo, la gente a proclamarlo, muchas veces esa aceptación de la gente puede hacer que el líder haga lo que la gente quiere.
Y los romanos son expertos en eso, hacer lo que le gusta al pueblo. Y el que hace lo que le gusta al pueblo tiene muchos seguidores, pero no siempre tendrá a Dios de su lado. Porque lo que la mayoría decide no siempre es lo que Dios quiere. Lo que la multitud aclama no siempre es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el hombre, en sentido general, la mayoría de las cosas que hace es para alejarse de Dios. Y decíamos el martes de la semana pasada, ¿qué tiene Dios que la gente siempre le huye a Dios? Llama a alguien para que le sirva. No, yo no puedo. Llama a alguien para que haga algo y nosotros no queremos hacer las cosas que Dios nos llama. Y queremos siempre huir del llamado, huir de las cosas de Dios. Y no es porque Dios sea malo, no. Es que Dios es tan santo que todo aquel que se acerca a Dios siente que está inmundo. Y siente que su pecado está delante de la presencia del Señor. Y por eso hay un temor natural del hombre hacia Dios. Pero una vez que fuimos limpiados por Cristo, no debería haber ese temor. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el texto hace la aclaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Jesús siempre vivió bajo la voluntad de las Escrituras, bajo la voluntad del Padre, y cada vez que hacía algo decía: para que se cumpla la Escritura, tal cosa. Y como había dicho el profeta Isaías, y ahí hacía lo que iba a hacer. Por lo tanto, la vida de Cristo nunca se apartó de las Escrituras. Nunca se apartó de todo aquello que Dios reveló de Él en la palabra. Ahora, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta muy complicada de responderla. ¿Por qué? Porque entonces le iba a decir, Pilato puede decir: tú eres entonces mi competencia. Tú eres aquel que está buscando la manera de eliminarme a mí y ponerte tú como rey en Israel. Pero Jesús nunca se dejó seducir por la gente. Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque mucha gente proclamaba a Cristo como rey, pero muchos aceptan a Cristo o aceptaban a Cristo como el rey de su nación, pero no como el rey de su corazón. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Se le estaba un poco diciendo: esta afirmación no viene de mí, porque yo no soy judío. Yo no conozco las profecías que hablan acerca del Mesías. No sé qué es lo que dice la ley acerca de ti. Yo no soy judío, no conozco esto. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y cuando lo entregaron a él, una de las cosas que usaron para acusarlo era que él se proclamaba rey de los judíos. Y a cualquier persona que lo apresa y le dicen: este quería darle un golpe de estado al presidente, está preso automáticamente para investigación.
aunque sea mentira, está preso. Y esta era la excusa perfecta para que Jesús estuviese preso y fuera condenado a muerte. Y cuando lo acusaron, dice la Escritura, que buscaron falsos testigos para que lo pudieran apresar y para que pudieran condenarlo, porque en él no se halló nada por qué condenarlo. Y estuvo frente a Pilato. Pilato le pregunta, lo interroga, y no hallaron nada en él para acusarlo. Y estas personas buscaron testimonios falsos para entregar a Cristo. Y es contradictorio que los sacerdotes sean los que estén levantando falsos testimonios para entregar al Hijo de Dios. Lo que se supone que deberían guardar la ley son los que ahora están hablando mentira y pagándole a personas para que entreguen al Hijo de Dios. Porque no había manera humana de que Cristo pudiera ser entregado por algún delito que él cometiera, porque era santo y sin manchas. Y lo investigaron de todas maneras y no encontraron nada en él que pudieran decir: este hombre violó la ley, o que pudieran decir: este hombre se merece la muerte porque hizo esto y esto es indebido. Y en él nada inmundo, nada impuro se encontró. Jesús le responde: ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo está afirmando que Él es rey. Porque si Él no fuese rey, dice: no, yo no soy rey. Pero Él está diciendo ahora: mi reino no es de este mundo. Yo soy rey, pero no es de este mundo. Él reina en este mundo, pero no es rey de este mundo. Porque su reinado no se fundamenta igual que los reinados de la tierra. Porque todos los reyes un día son coronados y otro día mueren. Y en el momento en el que mueren, tiene que venir otro rey a sucederlo. Pero Cristo es un rey. ¿Cómo? Para siempre. Es un reinado que no tiene sustituto. Es un rey que su gobierno no está limitado a una vida de 50 años, de 60, de 100, de 200. No, su reino está más allá del tiempo. Pero su reino no es un reino corrupto como los reinos de la tierra, que oprimen al pobre y que benefician a los ricos. No es un reino que maltrata a aquellos que han creído en él. No es un reino corrupto. Es un reino de paz. Dice Isaías que ese rey tendrá espíritu de sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Y sabiduría para no apartarse de las cosas del Señor. Y Jesús responde también con esta expresión: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Jesús tenía muchas personas dispuestas a pelear por él, simplemente esperando que él diga: vamos ahora a derrotar a los romanos. Y mucha gente estaba dispuesta a dar su vida por Cristo.
Pero mucha gente entrega su vida por causas equivocadas. Pablo arriesgó muchas veces su vida para amar a los demás, por una causa equivocada. Pedro le cortó la oreja a un guardia para impedir que Jesús sea apresado por una causa equivocada. Porque Jesús no vino para ser librado de la muerte. No, porque la muerte de Cristo era parte del cumplimiento de la obra que el Padre le entregó a Cristo. Y cualquiera que se levantara en contra de su muerte, se estaba levantando en contra de que el plan de Dios se cumpla. Y Cristo, en vez de decirle a Pedro, mira, lo hiciste bien, lo corrigió. Porque Él vino a cumplir con toda la misión que el Padre le había entregado. Y si Jesús hubiese querido, hace un revuelo en Israel. Pero no, esa no fue su misión. Y Él responde otra vez, verso 36. Pero sí, verso 36. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es el de aquí? No. Este es un reino en el cual todos nosotros hemos tenido derecho a entrar, no por nacimiento, porque los que son parte del reino son porque nacieron ahí, o porque son hijos de un ciudadano de ese reino. Entonces nosotros pertenecemos a un reino que no es porque nacimos en la tierra del reino, no, es porque el reino buscó a nosotros. No porque la Junta me dio un acta de nacimiento como nacional de ese reino, no, sino porque la sangre del rey me alcanzó. Y cuando su sangre me alcanzó, me hizo parte de su reino. Cuando la justicia de Cristo cayó sobre mí, entonces me hizo parte de ese reino que yo no andaba buscando. Y ese rey, con su muerte, entonces compró a todo aquel que es parte de su reino. Y es contradictorio que un reino se fundamente en la muerte del rey. Se murió el rey, entonces esa muerte ahora trajo a todo aquel que tenía el rey. Y muchos reinos, cuando muere el rey, entran en crisis y muchos no pueden sostenerse. Pero la muerte de nuestro rey es lo que ahora sostiene este reinado. Y que Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces no hablamos de un rey cualquiera. Hablamos de un rey que murió y se levantó de entre los muertos. Y ahora la muerte no tiene poder sobre Él. La muerte no tiene poder sobre Cristo, sino que ese rey venció la muerte. Y así como Él venció la muerte, se levantó de entre los muertos, también nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Otra pregunta. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cristo aquí está hablando de su misión. Tú dices que yo soy rey. Yo nací para eso. Y Él fue engendrado por el Espíritu
en el vientre de María para eso, para cumplir toda la obra que el Padre le entregó. Sigue diciendo, para dar testimonio a la verdad. Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo aquí a Pilato que Él es la verdad. Para dar testimonio de ella. Y aclara esto: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es un hijo de Dios, oye la voz de Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, oye la voz de Cristo a través de su palabra. Y en Israel, las ovejas conocían la voz de su pastor. Dice Juan 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces Cristo no murió por Él mismo. Él murió por nosotros. Y fue tanto el amor que envolvió esta obra que el Padre entregó a su Hijo por amor. Y el Hijo se entregó por amor y para cumplir la voluntad del Padre. Ahora todos nosotros somos parte de este reino. Y como somos parte de este reino, tenemos derecho a hacer las cosas que el Padre nos ha mandado. Y no somos un miembro cualquiera del reino. No. Somos hijos. Y todo aquel que es hijo tiene derecho de las cosas de su Padre. Todo aquel que es hijo tiene derecho a todo lo que el Padre le ha entregado. Y para concluir, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Jesús le dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. Ahora me la pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús, aún estando preso, estaba evangelizando a Pilato. Al mismo que podía ordenar su muerte, Jesús lo estaba evangelizando. Pero Pilato no sabía que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y esa persona que es la verdad, Él la tuvo de frente. Y Él quería saber qué era la verdad, pero la tenía enfrente de sus ojos y no lo sabía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero todo aquel que tiene a Cristo tiene la verdad. Y todo aquel que cree en Cristo cree en la verdad. No es un engaño, cree en la verdad. Y vimos hace unos meses que iba de 350 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo acerca de Cristo. Y todo eso hace que esa obra de Cristo no sea una obra difusa, no. Es una obra que tiene sustento, porque no es mentira lo que Cristo hizo, es verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta noche, Dios, que nos ayude a permanecer firme y fiel a tu verdad, y que seamos siempre conscientes de que somos hijos tuyos y miembros
de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.